¿Sabes qué voy a hacer? Cada día tienes que tomar una decisión sobre todo. Tomas una buena decisión o una mala. Voy a estar en el escenario. ¿Quiero parecer que no tengo confianza? Tengo miedo. Imagina esto. Londres, 1978. El aire dentro del Club Marquee está denso de humo, sudor y electricidad. Chrissie Hynde, de mirada penetrante, vestida de cuero y ferozmente independiente, se apoya en la barra, observando a los supuestos dioses del rock tambalearse bajo el peso de sus propias leyendas. Para entonces, ella lo había visto todo. Los romances, las rivalidades, las interminables noches de lujuria disfrazadas de amor. Pero lo que pocos sabían era que Chrissie había vivido entre esos mitos, amado ante algunos, luchado contra otros y sobrevivido a todos ellos. Y décadas después, finalmente está lista para exponer a los 7 peores mujeriegos de la década de 1970. Los hombres que moldearon su historia, le rompieron el corazón y definieron una generación de caos. Todo comenzó con el único hombre que encarnaba todo lo peligroso, magnético e indómito de esa década: Iggy Pop. Iggy Pop era puro peligro en cuero. La primera vez que Chrissie lo conoció a principios de los 70, ya era una tormenta envuelta en piel humana. Un hombre que cantaba como si estuviera saliendo de la tumba a zarpazos. Ella lo vio en el escenario, sin camisa, sangrando, con los ojos desorbitados, destrozando el micrófono como si le debiera algo. Fuera del escenario, no estaba más tranquilo. Su magnetismo era innegable, pero su vida era un trueno rodante de excesos. Había noches en que desaparecía en una neblina de drogas, mujeres y destrucción, solo para resurgir horas después, con una sonrisa que decía que había engañado a la muerte de nuevo. Chrissie admiraba su crudeza, pero evitaba el caos que lo seguía. Los corazones rotos, las botellas rotas, las interminables aventuras entre bastidores que se consumían más rápido que sus luces de escenario. Iggy Pop no era malvado. Era arte y locura fusionados en uno. Pero dejó destrucción a su paso. Y si él era fuego, entonces el siguiente hombre que conoció era humo. Seductor, suave e imposible de resistir. M.C. Jagger. Probablemente hayas oído hablar de M.C. Jagger, el Rolling Stone que podía encantar a una audiencia con una sola sonrisa. Cuando Chrissie se cruzó con él durante las sesiones en Olympic Studios, ella todavía era la forastera que intentaba hacerse un hueco en el mundo del rock británico. Mick, ya una leyenda viviente, irradiaba el tipo de confianza que provenía de ser adorado por millones. Pero de cerca, su encanto era como una actuación, calculado, controlado, embriagador. Las mujeres lo seguían como polillas a una llama, y Mick nunca se molestó en apagarlas. Para él, la seducción no era un acto de amor, era parte del espectáculo. Chrissie lo vio a través de él. Vio la soledad en sus ojos cuando las luces se apagaban, el agotamiento en su sonrisa después de otra conquista. La fama lo había hecho intocable, pero también lo había vaciado. Detrás del brillo y la arrogancia había un hombre aterrorizado de ser olvidado. Sabes, cuando formamos bandas, no estábamos tratando de ser famosos. Estábamos tratando de ser anti-establishment y como no mezclarnos con la sociedad. Era más bien algo no realmente underground. Quiero decir, nunca estuvimos realmente en esto por la fama o el dinero. Solo queríamos, no funcionó de esa manera, ya sabes. Jagger le enseñó que la fama era la droga más seductora de todas y la que podía matar tu alma.
Si Mick era el emperador de la tentación, el siguiente hombre en la historia de Chrissy era la tormenta misma, Ray Davies. Ray Davies de The Kings no era solo un amante para Chrissy. Fue la tempestad que casi la destrozó. Su conexión comenzó en el inquieto verano londinense de finales de los 70, cuando el punk estaba surgiendo y los egos chocaban. Ray ya era una leyenda, el genio de lengua afilada que podía cortar corazones solo con letras. Para Chrissy era irresistible. Un hombre cuya mente chispeaba con brillantez y cuyos estados de ánimo cambiaban como el clima. Su amor fue eléctrico, impulsivo y totalmente volátil. Pasaban noches escribiendo juntos, su química ardiendo en la habitación, solo para terminar la noche en una discusión que sacudía las paredes. Podía ser encantador en un momento y cruel al siguiente. La fama lo había hecho frágil, y el creciente éxito de Chrissy solo alimentaba con sus celos. La quería cerca, pero nunca igual. La misma independencia que lo atraía a ella también lo enfurecía. Sus peleas se convirtieron en leyenda, susurradas por toda la escena londinense. Dos titanes de la creatividad encerrados en una batalla que ninguno podía ganar. También hubo momentos de ternura, mañanas tranquilas después del caos, cuando se sentaban con café y cigarrillos, el aire denso de disculpas tácitas. Pero esos momentos fueron fugaces. La infidelidad de Ray fue lo que más dolió. Cada traición dejó una cicatriz que ninguna canción pudo curar. Su necesidad de control se volvió sofocante. Su afecto se enredó con el orgullo y la inseguridad. Chrissy trató de que funcionara por el amor que compartían y por la hija que se convertiría en la frágil prueba de ese turbulento vínculo. Pero al final, su relación fue un naufragio de pasión y dolor. Una historia de amor con el tempo equivocado. La brillantez de Ray se había vuelto hacia adentro, devorando la alegría que alguna vez tuvieron. Para Chrissy, no fue solo uno de los peores mujeriegos. Fue el que le dejó el corazón a la vez despierto y herido, cambiando para siempre la forma en que volvería a amar. Cuando las cenizas de ese amor finalmente se enfriaron, Chrissy se encontró mirando a los ojos de otra leyenda, una mucho más joven, mucho más autodestructiva y condenada a implosionar. Sid Vicious. Sid Vicious era el niño salvaje del punk. Y cuando Chrissy lo conoció, vio tanto al niño como al monstruo en su interior. En esos primeros días, antes de que el caos lo consumiera, Sid era solo un chico tímido y torpe que intentaba demostrar su valía en un mundo que recompensaba la destrucción. Ella lo recordaba rondando por los clubes de Londres, con una chaqueta de cuero demasiado grande para su delgada figura, con los ojos saltando entre la admiración y la confusión. Había una inocencia enterrada bajo la agresión, pero se desvanecía rápidamente. Cuando los Sex Pistols despegaron, todo a su alrededor se convirtió en un torbellino de drogas, fama y manipulación. Sid se perdió mucho antes de darse cuenta. Un peón en el circo de autodestrucción de los Pistols. Su relación con Nancy Spungen convirtió su descenso en tragedia. Era una unión hecha de adicción, obsesión y violencia, envuelta en la ilusión del amor. Chrissy vio los moretones, el miedo, la forma en que se alimentaban del dolor del otro como si fuera lo único que los mantenía con vida. Trató de encaminarlo hacia la cordura. Trató de recordarle que había vida más allá del caos. Pero Sid ya se había rendido al mito de su propia leyenda. Había noches en las que lo veía tropezar por las calles del Soho, con los ojos vidriosos, su risa resonando en la oscuridad como la advertencia de un fantasma. No era cruel,
Simplemente estaba completamente desatado. Un chico que pretendía ser un monstruo, porque eso era lo que el mundo esperaba que fuera. Cuando murió en 1979, no se sorprendió. Solo se sintió vacía. La noticia golpeó como un silencio que ninguna música podía llenar. Sid no era un mujeriego, en el sentido tradicional. No encantaba. Consumía. Devoraba cada onza de vida, amor y energía a su alrededor, hasta que no quedaba nada. Cada mujer que se le acercaba pagaba el precio. Y Chrissy, observando desde la distancia, sabía que acababa de presenciar cómo la profecía más triste del punk se hacía realidad. Pero si el caos de Sid era un huracán, entonces el de Lemmy era un trueno. Ruidoso, sin complejos y extrañamente reconfortante. Lemmy Kilmister de Motorhead era, en palabras de Chrissy, una paradoja, un mujeriego con una extraña clase de honor. Habían sido amigos íntimos desde sus primeros días en Londres, compartiendo bebidas, bromas y un entendimiento mutuo de que ninguno podía pertenecer a nadie. Lemmy amábamos a las mujeres, a muchas de ellas, pero a diferencia de otros, nunca mintió al respecto. Era brutalmente honesto, incluso tierno bajo la aspereza. Había algo desconcertante en la forma en que podía hacer reír a una mujer mientras bebía whisky. Luego se reclinaba con una sonrisa que decía que lo había visto todo y sobrevivido 2 veces. Hablaban durante horas en oscuros pubs londinenses sobre música, política y lo absurdo de la fama. Bajo el ruido, era amable, un caballero envuelto en caos. Sin embargo, su estilo de vida, noches alimentadas con whisky, interminables aventuras, una puerta giratoria de amantes, era una forma lenta de suicidio. Su corazón pertenecía poco a la carretera, a la música, al momento. Chrissy sabía que Lemmy era peligroso para amar, pero imposible de odiar. La trató con respeto, algo raro en ese mundo, y siempre sintió una tristeza oculta detrás de su duro exterior. Su honestidad podía cortar profundamente. Era una extraña clase de crueldad que provenía de la verdad, no de la malicia. La versión de romance de Lemmy era fugaz, ardía brillante, desaparecía al amanecer. Para Chrissy, era la prueba de que incluso la honestidad puede herir cuando el amor no es parte de la ecuación. Era la encarnación de la contradicción que veía en tantos hombres de esa época. Duros por fuera, aterrorizados por dentro, desesperados por sentirse vivos. Y sin embargo, mientras la risa de Lemmy resonaba en la memoria, la historia de otro hombre comenzó a surgir. Una clase diferente de caos, más elegante, más triste y pintada con el neón de la ciudad de Nueva York. Su nombre era Johnny Thunders. Johnny Thunders de The New York Dolls era tanto amigo como un desamor esperando a suceder. Cuando Chrissy se mudó entre Londres y Nueva York, sus caminos se cruzaron en el crudo submundo punk de la ciudad. Un mundo iluminado por neón e impulsado por adrenalina. Era hermoso de una manera peligrosa. Sus pómulos afilados, su voz rota por el dolor, su guitarra gritando como una confesión. Johnny era la definición misma de un romántico condenado, un poeta de la heroína que vivía para el caos más que para la conexión. Cada noche estaba rodeado de mujeres que confundían su quebrantamiento con profundidad, que pensaban que el amor podía arreglar lo que la adicción ya había reclamado. Nadie podía salvarlo. Siempre estaba persiguiendo algo que no estaba allí. Paz, redención o tal vez solo el siguiente colocón.
Chrissy recordaba caminar por las oscuras calles de Nueva York con él después de los conciertos. El aire nocturno denso con el sonido de los taxis y el desamor. Se reía un minuto. Se quedaba en silencio al siguiente, mirando fijamente como si estuviera escuchando una melodía que solo él podía oír. Ella vio el choque venir mucho antes de que llegara. Su salud se desvanecía. Su música se volvía más oscura. Su círculo se reducía hasta que solo quedaban fantasmas. Su necesidad de destrucción siempre superó su necesidad de amor. Y su temprana muerte en 1921 se sintió menos como una tragedia y más como un epílogo que había sido escrito desde el principio. Para Chrissy, Johnny Thunders fue el último verdadero romántico de la edad oscura del rock. Un hombre que confundió el dolor con la pasión, que cantó como si cada nota fuera un adiós. Era hermoso, brillante y roto sin remedio. Y cuando se fue, el silencio que dejó habló más fuerte de lo que su música jamás podría. Cuando la década llegó a su fin, Chrissy se dio cuenta de que los hombres no eran solo amantes o leyendas. Eran reflejos de una escena que se estaba devorando a sí misma. Un espejo de todo lo hermoso y condenado de los años 70. En 1979, Chrissy había visto lo peor de la industria. La vanidad, las drogas, la violencia, las falsas promesas. La escena punk que comenzó como rebelión se había convertido en una máquina que se comía a los suyos. Cada habitación del backstage olía a sudor y desesperación. Los hombres que había amado o perdido por el caos eran víctimas de su propia creación. Ella sobrevivió manteniendo su armadura puesta, su chaqueta de cuero, su guitarra, su lengua afilada. Mientras que otros se quemaban, ella seguía escribiendo, impulsada no por la fama, sino por la furia. Se dio cuenta de que los peores mujeriegos no nacieron así. Fueron creados por una cultura que celebraba la imprudencia y castigaba la sinceridad. Y cuando el ruido finalmente se desvaneció, cuando las luces se atenuaron y la multitud disminuyó, una verdad permaneció. Chrissy Hynde los había sobrevivido a todos. Años después, Chrissy está de pie en el escenario, con la guitarra colgada baja, sus ojos feroces bajo las luces. La multitud ruge, pero ella escucha algo más. Los ecos de una década lejana. Los rostros de esos hombres destellan ante ella. Iggy, Mick, Ray, Sid, Lemmy, Johnny. Cada uno un fantasma de las noches salvajes y las mañanas destrozadas de su juventud. Alguna vez se alzaron sobre su mundo como dioses, pero ahora eran recuerdos débiles y desvanecidos. Ella había caminado a través de su caos, sobrevivido a sus traiciones y emergido más fuerte. La mujer, una vez descartada como una chica punk de Ohio, se había convertido en una de las últimas verdaderas supervivientes del rock. Su voz todavía corta a través del ruido, cruda, sin complejos e irrompible. Lleva el dolor de todo lo que soportó y el triunfo de todo lo que superó. Ya no odia a los mujeriegos. Los compadece. Eran prisioneros de sus propias ilusiones, víctimas de la fama que una vez los hizo intocables. Chrissy había visto el costo de ese tipo de vida y se había negado a pagarlo. En cambio, convirtió su locura en su melodía, su traición en su armadura. Mientras rasguea el acorde final, su mirada se dirige hacia la multitud. Un mar de rostros, jóvenes y viejos, todos cantando sus palabras de vuelta a ella. En ese momento, siente paz. Porque al final, no solo expuso lo peor de ellos, sino que los sobrevivió.
y la canción La Verdad le pertenece ahora.